nosotros vamos a enfocarnos primeramente en el ejercicio número 11, recordando las tres cosas que habíamos compartido, ¿no? Para empezar, habíamos indicado que nuestra variable fundamental en dinámica compleja es la aceleración. En la aceleración nosotros necesitamos enfocarnos para poder ver que la aceleración tiene que tener una condición positiva, un signo positivo, y nunca puede adquirir un signo negativo. Además que la aceleración negativa estaría mal, no existiría y tampoco se soluciona cambiando solamente el signo. Eso es lo que habíamos observado en el anterior ejercicio. En este ejercicio nos vamos a evocar a analizar las condiciones similares que se darían en este sentido. Fíjense, dice: sea el sistema mostrado en la figura, hallar el valor de la aceleración de cada bloque si sus masas son de 11 kilogramos, 9 kilogramos y 6 kilogramos respectivamente. Nos da también el coeficiente de rozamiento, que es μ 0.50, y en base a eso necesitamos desarrollar la aceleración. A ver, vamos a colocar entonces dentro de los datos más representativos y recordar también esos aspectos fundamentales. ¿Qué tenemos? Como datos simplemente la masa 1, 11 kilogramos, la masa 2, en este caso 9 kilogramos, y la masa 3, 6 kilogramos. Tenemos el coeficiente 0.5. Nos pide únicamente hallar la aceleración de cada bloque, y por la distribución de los cables, que es la parte fundamental que vamos a identificar acá, la distribución de los cables. Fíjense, un cable sale desde acá, llega y pasa a este punto, pero está unido a los dos bloques, ¿no? Me refiero a este bloque con un cable y este otro bloque con otro cable. Entonces, en función a esa situación, debemos identificar también el valor de esta aceleración y con la condición también de estas tensiones. El bloque 2 entonces va a ser prácticamente el fundamental en este sentido. La distribución de las masas está en la masa 1 acá, masa 2 y masa 3 respectivamente. Vamos a hacer la distribución de los pesos. Entonces fíjense, vamos a tener acá, vamos a escoger otro color, estaría el peso hacia abajo, vendría a ser el peso W1. Tengo acá, de acá hacia abajo, también estaríamos con el peso W2. Y finalmente acá el peso W3. Para realizar una síntesis de cómo se distribuiría el movimiento, siempre debo identificar el peso que manda. En este caso, el peso que manda es el mayor, o sea, la masa 1. Aparentemente, entonces, el movimiento iría en descenso en ese sentido, ¿no? Tengo acá hacia arriba, le voy a llamar tensión 1 referida a la masa, ¿no? Y habíamos indicado que aparentemente el movimiento estaría enfocado hacia abajo. Entonces la aceleración iría hacia abajo. Bajo ese mismo concepto tengo entonces en el próximo bloque, hacia abajo, la tensión 2. Bueno, tensión 1 en este caso, que sigue el mismo cable, habíamos dicho, y aparentemente existe también una tensión 2 que va a jalar este bloque en ese sentido, porque este también va a tender hacia abajo, ¿no? E inclusive el bloque 2 también va a tender hacia abajo. Entonces en esa cruceta de fuerzas está presente tensión 1 y la tensión 2 respectivamente. Siguiendo esta relación de la aceleración, entonces la aceleración también iría en ese sentido, dirigida hacia abajo. Listo. Entonces, en base a eso ya tenemos un bosquejo parcial de cómo se irían distribuyendo estas fuerzas, por lo menos en este bloque. Al existir un choque con la superficie, acá,
existe fuerza de rozamiento y el contacto ya aparentemente va a reflejar una fuerza normal, perpendicular al plano, no nos olvidemos, forma 90 grados acá. Entonces acá voy a proyectar con línea segmentada ese aspecto y debo también mantener esta línea segmentada en mis ejes de referencia. ¿Qué necesito? Fíjense en este bloque, bueno, en esta parte inclinada tengo 30 grados. Necesito trasladar este ángulo o identificar cómo se va a proyectar este ángulo, ¿no? Necesito seguir una norma de prácticamente repetición de este ángulo. Se refiere prácticamente a buscar ángulos complementarios, suplementarios, y nos dice una de las condiciones fundamentales, que en esta inclinación debemos buscar dos características, una perpendicular y una paralela, para que se vuelva a repetir los 30 grados. Fíjense, esta paralela vendría a repetirse con esta línea que tengo como referencia acá. Serían dos rectas paralelas y necesito buscar una recta perpendicular en este sentido. Entonces, la perpendicular vendría a desplazarse acá. Proyectando esta situación del peso, la perpendicular estaría allá. En la intersección de estos dos ejes, porque acá inclusive también tengo otra perpendicular a esa misma superficie que está sobre la recta normal, se repetiría acá los 30 grados, que sería el ojito, ¿no? 30 grados. Acá lo pondré, no sé si ingresa a los 30, pero intentaremos. Creo que no. Mejor le pondré el ángulo nada más. Tita. ¿Listo? Entonces ya sé dónde está trasladado prácticamente su inclinación y necesito descomponer ahora en base a sus ejes. Entonces el del frente vendría a estar descompuesto sobre el eje X, que en este caso está en ese sentido, y el eje Y dirigido hacia abajo. Acá está el ojito, esta parte sería la inclinada, que sería el peso. El del frente vendría a ser WX y el de abajo WY. Acá está el ojito, el del frente viene a ser seno, en este caso, y el otro coseno. Eso es lo que necesitamos identificar, por lo menos en este bloque, en esta particularidad. Y finalmente hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque 3, ¿no? Tengo acá simplemente la fuerza de la tensión 2, que está impulsándola a jalarla hacia arriba, ¿no? Y si fuera la masa dominante esta masa 1, eso vamos a identificar con la aceleración. Tendríamos también la dirección del movimiento para este bloque 3, dirigido parcialmente hacia arriba. La aceleración va a ser la misma porque el sistema ya está conectado en base a esos cables y la presencia también de estos pesos. Hasta ahí tendríamos los diagramas de cuerpo libre de todo el sistema que estamos tomando en cuenta. ¿Qué nos resta hacer? En este caso, hacer la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los bloques y poder hallar la aceleración. Acá parcialmente tendría tres variables: tensión 1, tensión 2 y la aceleración. Indicar acá la sumatoria de las fuerzas y proponer nuestras ecuaciones que van a ser determinantes para este punto. Ya, listo. Realizamos entonces la sumatoria. Para el bloque 1 voy a colocar en este espacio en blanco para 1. Entonces tengo la sumatoria de las fuerzas. No se olviden siempre colocar la sumatoria de las fuerzas en el eje X y verificar que no exista ninguna fuerza. En este caso igual a 0. No existe ninguna fuerza presente en este caso, pero tomamos en cuenta que no existe. Siempre, porque a veces por la rutina podríamos tomar en cuenta que prácticamente podamos obviar alguna fuerza que sea muy importante. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y entonces va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. La aceleración es general, entonces en este elemento nos
dirigimos a la dirección de la aceleración. Hacia abajo es positivo, por lo tanto el peso 1 es positivo y la tensión 1 es negativa. Masa 1 por aceleración. Listo. En este caso no tengo ni la tensión 1 ni la aceleración. Puedo relacionar con el peso, pero no es significante en este punto. Tengo la ecuación número 1. Puedo hacer algo similar para el bloque 3. Si observamos acá, voy a cambiar entonces la sumatoria de las fuerzas. Lo propio en el eje X es igual a 0. No va a existir ninguna fuerza en ese eje, por lo tanto no existe. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Acá la aceleración nuevamente manda, entonces la tensión 2 vendría a ser positiva menos el peso 3 igual a la masa 3 por la aceleración. En este caso tampoco tengo tensión 2. Mi ecuación 2 se quedaría prácticamente en ese sentido, ¿no? Ecuación 2. Por el momento tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas en este valor. No olvidemos acá también, antes de continuar, que hay un coeficiente de rozamiento, ¿no? El coeficiente de rozamiento generalmente se opone al movimiento. Es una reacción simultánea que tiene el mismo cuerpo antes del movimiento. Entonces, acá estamos deduciendo que la aceleración es hacia abajo, por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a ser hacia arriba. Acá tengo la fuerza de rozamiento y no olvidemos también que la fuerza de rozamiento es Newton por la fuerza normal. Listo. Continuamos entonces en el desarrollo de esta sumatoria. Entonces nos enfocamos en el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. Vamos a hacerlo en este valor. A ver, listo. Tengo entonces la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Hago acá sumatoria de las fuerzas en el eje, esto es para el bloque 2, sumatoria de las fuerzas en el eje Y, primero voy a hacer igual a 0, porque no se mueve en ese eje. Entonces positivo por defecto arriba, la normal vendría a ser positiva, y hacia abajo tengo negativo el peso en Y. WY es igual a 0. No existe otra fuerza adicional. Acá ya puedo deducir el valor de la normal, despejando el peso WY que estaba restando, pues a sumar. Y si quiero reemplazar, puedo hacer WY es el peso, 2 en este caso, vendría a ser masa 2 por gravedad. Y como está en el eje Y, acá habíamos descompuesto con el coseno del ángulo. En este caso vendría a ser coseno de 30 grados. La fuerza normal, por lo tanto. La masa 2, en este caso como dato, es 9 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por coseno de 30 grados. Entonces la fuerza normal va a estar referida a ese valor. Vamos sacando entonces 9 por 9.81 por coseno de 30. Esto es fundamental en la descomposición y en planos inclinados. ¿Cuánto nos? 66.461 newtons. Es el valor de la fuerza normal. Listo. Tengo el valor de la fuerza normal, la sumatoria en ese eje. Me ha ayudado bastante, sobre todo para hallar el valor de esta fuerza importante para el siguiente paso. Hago la sumatoria de las fuerzas en el eje X y como en ese eje, para este bloque, se está realizando el movimiento, va a ser esa 2 por la aceleración. Que tengo entonces acá? Hacia la izquierda positivo, porque la aceleración es la que manda, habíamos dicho. Voy a tener tensión 1 positivo menos tensión 2 negativo
Y observo también que tengo WX, ¿no? Que está jalando hacia ese otro sentido que vendría a reflejarse también de manera positiva. WX, en este caso es W2X por el peso 2, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Observo acá, fíjense, sería tensión 1 menos tensión 2 más W2X es igual a la masa 2 por la aceleración. En esta ecuación, que vendría a ser la ecuación 3, tengo, a diferencia de las otras, 1, 2, 3 variables presentes. Tengo entonces 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Algo que falta acá, nuevamente debemos considerar, no olviden, en este punto, antes de continuar, también debo considerar la fuerza de rozamiento. Tengo acá WX en ese eje, pero tengo la fuerza de rozamiento en el mismo eje, que está en el sentido contrario, entonces asumiría un signo negativo según esa referencia por la aceleración. Entonces la fuerza de rozamiento vendría a ser igual a masa 2 por aceleración. Ahora sí, nuestras 3 variables desconocidas sería tensión 1, tensión 2 y la aceleración. La fuerza de rozamiento, teniendo el coeficiente nu, puedo hallarla y puedo reemplazar. Esta ecuación se va a volver un poco larga, pero no difícil de resolver. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense, nosotros aplicamos varios métodos de igualación y en base a estos métodos de igualación nos vamos a enfocar para poder aplicar uno de ellos y despejar las variables. Lo que más nos conviene, ya hemos dicho, es fundamental primero despejar la aceleración para tomar en cuenta primero si mi dirección está correctamente desarrollada, y eso se va a determinar con el valor de la aceleración, si es positiva, si es negativa y demás. Y obviamente si puedo continuar con la resolución respectiva. ¿Qué método voy a utilizar entonces? Tengo 2 ecuaciones, voy a utilizar el método de sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a sustituir, en este caso, sustitución, habíamos dicho 1 y 2 en ecuación 3. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Esta es la ecuación 3, por si acaso. Reemplazar lo que es tensión 1 y tensión 2 de ambas ecuaciones 1 y 2 a esta tercera ecuación. Pero la ecuación 1 entonces me indica lo siguiente, fíjense. La ecuación 1 dice peso 1 menos tensión 1 es igual a la masa 1 por aceleración. Yo necesito despejar de acá tensión 1. Esta tensión 1 que estaba restando va a pasar a sumar. Llegaría a ser peso 1 igual a masa 1 por aceleración, y esta tensión 1 pasaría a sumar. Despejo de acá nuevamente tensión 1, masa 1 por aceleración que estaba sumando, pasaría a restar, sería peso 1 menos masa 1 por aceleración igual a la tensión 1. Acá ya tengo la tensión 1 despejada prácticamente, que va a ser peso 1 por masa 1 y aceleración. Tengo este valor, vendría a ser nuevamente mi ecuación 1'. Debo continuar el mismo procedimiento, pero ahora para la ecuación 2. Colocaré acá D. La ecuación 2 es tensión 2 menos peso 3 es igual a la masa 3 por la aceleración. Despejo tensión 2, este peso 3 que estaba restando va a pasar a sumar. Sería masa 3 por aceleración más peso 3. Tengo mi nueva ecuación 2'. Ya despejado tensión 1 y tensión 2 de ambas ecuaciones, lo que restaría es sustituir el método que yo escogí, ¿no? Entonces colocaré 1' y 2', que son las dos nuevas ecuaciones, en ecuación 3. Entonces copio la ecuación 3. La ecuación 3 es larga, dice tensión 1 menos tensión 2 más peso 2 en el eje X, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por la aceleración. Y se va a volver aún más larga, porque voy a reemplazar todo lo que refiere a tensión 1, lo voy a hacer con verde, fíjense,
en vez de esta tensión 1, voy a reemplazar todo esto. Tengo entonces acá peso 1 menos masa 1 por aceleración. Eso vendría a ser la tensión. Voy a hacer lo mismo, pero en sentido contrario para la tensión 2, porque estamos con un signo negativo. Acá dice menos tensión 2. Abro paréntesis y en vez de tensión 2 coloco todo esto. Era masa 3 por aceleración más el peso 3. Cierro paréntesis y copio lo demás como estaba, ¿no? Acá sería más peso 2 en X menos fuerza de rozamiento, que vamos a tomar en cuenta los valores. Fuerza de rozamiento es μ por la normal, menos, bueno, igual en este caso a masa 2 por aceleración. Si observamos a grandes rasgos, ahí tenemos todo en función a la aceleración. Acá tengo aceleración, aceleración y aceleración, respectivamente. Entonces, en base a esas funciones, vamos a ordenar un poco la ecuación, vamos a agrupar todo lo que tenga aceleración y vamos a hallar esta aceleración, ¿no? A ver, tengo el peso 1, tengo acá masa 1 por aceleración. Este signo entra en propiedad distributiva, no olvidemos. Menos masa 3 por aceleración, más por menos menos, peso 3, más peso 2 en el eje X, menos μ por la normal, igual a la masa 2 por la aceleración. Todo lo que tiene aceleración en este caso, lo elevamos a un mismo miembro. Lo demás se queda acá. Fíjense, peso 1, menos peso 3, más peso 2 en el eje X, se queda acá, menos μ por la normal. Igual, acá tengo masa 2 por aceleración, y esta menos masa 1 por aceleración pasaría a sumar, masa 1 por aceleración, y esta masa 3 por aceleración también pasaría a sumar. Listo, tengo todos los valores en función de la aceleración. Acá puedo sacar factor común. Un principio matemático importante en este caso, factorizo aceleración y tengo la suma de masa 2 más masa 1 más masa 3. Eso ya voy a proceder después a despejar. Acá tengo peso 1 menos peso 3 más peso 2 en X menos μ por la normal. Despejo entonces ese valor. Voy a girar la ecuación para que esté más claro. Estoy copiando lo que estaba ahí. Menos μ por la normal. Y estas masas que estaban multiplicando a la aceleración pasarían a dividir. Acá tengo entonces masa 2 más masa 1 más masa 3. Todos los valores acá los tengo ya conocidos. Necesito ser ordenado en esta condición de reemplazar. Voy a copiar acá arriba entonces nuevamente aceleración. Tengo peso 1 menos peso 3 más peso 2 en X menos μ por la normal, dividido entre la suma de las tres masas, masa 2 más masa 1 más masa 3. Acá la determinante, habíamos dicho, es la aceleración. Si la aceleración me sale positiva, entonces estaría bien. Voy a reemplazar ahora sí los valores. Tengo la aceleración. El peso 1 vendría a ser 11 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Menos el peso 3 vendría a ser acá 6 kilogramos por 9.81 igual metros sobre segundos al cuadrado. Tengo finalmente la masa 2 en X. Primero la masa 2, digo el peso 2 sería 9 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero no olvidemos que es peso 2 en el eje X. Voy nuevamente a mi diagrama de cuerpo libre. Peso 2 en eje X es el seno. Entonces, 9 kilogramos por 9.81 seno de el ángulo, en este caso 30 grados.
menos finalmente new, que es 0.5, por la normal. En este caso la normal me da 76.461 por 76.461 newton. Listo, se hizo muy largo esta ecuación, pero estoy tratando de hacer lo más ordenado posible. Abajo es masa 2, 9 kilogramos, sumado con masa 1, 11 kilogramos. Y finalmente masa 3, 6 kilogramos. Listo. Tengo esos valores y voy a ir por partes para hacerlo de la manera más clara y ordenada y no produzca ningún tipo de confusión. Entonces vamos a hacerlo así. Primero 11 por 9.81. Me sale 107.91 newtons. Menos el signo es necesario tomar. 6 por 9.81 me da en este caso 58,86. Nuevamente newtons. Sumo ahora. Dice 9 por 9.81 me da 88,29. Pero debo tomar en cuenta también que es el seno, ¿no? 9.981 entonces acá por el seno de 30 grados. Y me da 44,145. Tomo en cuenta entonces ese valor. 44,145 newtons. Menos, no nos olvidemos, acá tengo 0.5 por el valor de la normal 76.461. Tengo 38,230 newtons, ¿no? Listo. Ahí tengo los dos valores y necesito simplemente abajo sumar 9 más 11 más 6. Tengo 26 en total. 26 kilogramos. Listo. Puedo sacar el valor de la aceleración incluyendo su signo. Estoy colocando entonces en mi fracción. Fíjense, los valores son 107.91 menos 58.86 más 44.145 y menos 38.230. Esto dividido entre 26. ¿Cuánto me sale? 2.114 y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Si alguien duda todavía de la unidad, pues vamos a verificar acá. No hay problema, vamos a cambiar de color para que se note. Acá si observamos en la parte superior es newton, newton, newton. Todo restando y sumando newton me sale kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de newton. Y abajo tenemos kilogramo. Entonces, entre numerador y denominador, eliminamos kilogramos y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, la aceleración positiva, por lo tanto, la dirección que yo he asumido está correcta y el valor también que hemos asumido está dentro del parámetro establecido. Acá solamente me ha pedido el valor de la aceleración, ¿no? Pero puedo hallar también el valor de cada una de las tensiones y lo que específicamente vamos a hacer para estos valores. Fíjense entonces, yo puedo reemplazar, voy a colocar acá reemplazando en ecuación 1', ¿no? Porque ya habíamos despejado. En ecuación 1', la tensión 1 es igual al peso 1 menos masa 1 por la aceleración. La tensión 1 en este caso es igual al peso 1, que sería masa 1. En este caso creo que es 11, ¿sí? Estamos con 11 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Menos la masa 1, en este caso la masa 1 nuevamente son 11 kilogramos
por la aceleración que hemos hallado, en este caso es 2.114 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me sale la tensión 1? Por 9.81 menos, coloco paréntesis, 11 por 2.114. ¿Cuánto nos sale? 656 positivo. Ahora vamos a explicar también esa otra condición. Tensión 2. Voy a reemplazar en ecuación 2'. Tensión 2 me dice es igual a la masa 3 por aceleración más el peso 3. Si yo despejo, puedo también asumir de esta forma, ¿no? Fíjense, masa 3 por aceleración más el peso 3 es masa 3 por gravedad. Factorizo en este caso la masa 3 y me da aceleración más gravedad. Tensión 2 entonces va a ser igual. La masa 3 es 6 kilogramos, si no lo recuerdo. La aceleración, a ver, verificaremos si son 6. La aceleración en este caso es 2.114 metros sobre segundo al cuadrado, más la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado igual. Cierro el paréntesis. ¿Cuánto me sale el valor de la tensión? En paréntesis habíamos dicho 2.114 más 9.81. Cierro el paréntesis y me sale ¿cuánto? 71.544. Verificamos y nos sale ese valor. Otra de las determinantes, habíamos dicho la más importante en este caso de dinámica compleja, es la aceleración. La aceleración sí o sí tiene que salir positiva. Pero una vez ya asumido este valor, las tensiones también tienen que ser positivas. Porque no olvidemos, en el caso de cada sistema, todo el cable adquiere el mismo valor de fuerza, el mismo valor de tensión a lo largo de todo el cable. Por eso se tensiona, se jala completamente. No hay ninguna parte del cable que pueda quedar, digamos, con menor fuerza. Este elemento es un grado de referencia también fundamental para este tipo de elementos.